invitando a Shaliah, amén, Eliyahu González desde Venezuela, que nos da una palabra maravillosa. Así que, ¿cuántos han traído sus cuadernitos? Muy bien, eso me gusta. Vamos a recibirlo con fuertes palmas, por favor. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De verdad que me siento gozoso y alegre de estar aquí en esta comunidad. Soy el Shaliah Eliyahu González, miembro de la Alianza Internacional ANIAMI, dirigida por nuestro rabino, el Dr. Nomen Abraham, bajo cuya autoridad estamos llevando a cabo todas estas enseñanzas y esta conferencia por todas estas regiones de Lima, de Perú, entre ellas Lima. Para mí es un honor, un privilegio ser escogido como uno de los maestros para impartir esta enseñanza delante de este prestigioso grupo. Amén. Gracias, hermana. Es un honor, un privilegio estar aquí después de tanto esfuerzo, de tanta organización para poder estar aquí delante de ustedes. Les puedo decir que una de nuestras tareas fundamentales dentro de todo el vasto trabajo que tenemos como Alianza Internacional, primeramente es restaurar la imagen de Yeshua, el Mesías. Segundo, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y tercero, los que están fuera de pacto y sin pacto, traerlos a la Torá. Amén. La Torá es amplia, Amén. tiene muchas otras cosas, pero esto es lo prioritario para nuestra alianza, para nuestro rabino, que así nos ha enseñado. Vamos a hacer una tefilá, se quedan sentaditos, no hay ningún problema. Le digo, Abino Shabashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este espacio y por este momento que se ha hecho realidad. Gracias te damos, Padre amado, por la bebida, por la comida, porque estamos vivos, porque vemos, porque oímos, porque hablamos, porque respiramos. Ahora, Padre, que tú has dispuesto este momento, este tiempo para poder analizar tu hermosa Torá, tu hermosa palabra, te damos las gracias porque en este tiempo nos vas a poner herramientas en nuestras manos y en nuestro corazón para poder hacer la obra de la redención de Israel y de todas las naciones del mundo que has puesto en nuestras manos. Padre, hemos dejado atrás familia, negocios, bienes. Por favor, envía tus ángeles, tus malajines, para que cubran nuestros bienes, nuestras familias, nuestros negocios, nuestro trabajo. Padre, que en esta hora que vamos a discernir acerca de tu Torá, de tu palabra, de tu sagrada escritura, protégenos de que vengan malas noticias, enfermedades, que nos concentremos, Padre amado, para escuchar tu palabra. Y abre las compuertas del cielo, las bodas celestiales, para que derrames mucha sabiduría, entendimiento y conocimiento en esta hora que tienes preparada para nosotros. Te bendecimos, Padre amado. Te bendecimos y te alabamos por sobre todas las cosas. Por los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel, autor y consumador de nuestra fe que obedece. Amén. Ve amén. Pregunta: ¿qué ventajas tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Respuesta: mucho. En primer lugar, fue confiada la palabra de Dios. Autor, el rabino Shaul Pablo, Romanos 3:1. Pregunta:
¿Qué pertenece a los israelitas? Respuesta, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, las promesas, los patriarcas y el Mashiach. Autor Pablo. Rab Shaul Pablo, Romanos 9, del 4 al 5. Pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Respuesta: en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo. Autor apóstol Pablo, Romanos 11:1. Pregunta: ¿ha tropezado Israel para caer y destrucción? Respuesta: en ninguna manera. Incluso su transgresión es para salvación de los gentiles. Autor apóstol Pablo, Romanos 11:11. Pregunta: ¿todo Israel será salvo? Respuesta: sí. Todo Israel será salvo según, como dice el profeta Isaías. Autor el apóstol Pablo, Romanos 11:26, basado en Isaías 59:20. Si todo cristiano acepta estas palabras previamente dichas por Rab Shaul Pablo, el apóstol de los gentiles, entonces tiene que estar de acuerdo que primero, Israel es el plan profético para todas las naciones del mundo. Es decir, Israel es la luz del mundo. Amén. Segundo, el pacto dado a Abraham por el Eterno para todas las naciones gentiles lo hace el linaje de Abraham. Y tercero, el Mashiach, por sus méritos, es el instrumento que da ciudadanía a las naciones gentiles, porque allá no sois ni advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de la familia de Dios. Amén. Amén. Estamos en un momento histórico, en un momento profético donde todo se cuestiona, todo se escudriña, y eso es bueno si se hace legítimamente en búsqueda de la verdad. Pero también hay un mover espiritual, un espíritu que busca escudriñar, que busca cuestionar, no en aras de la verdad, sino en aras de estropear y obstaculizar el fundamento de la verdad. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas dos búsquedas. Atentos a esas dos búsquedas. Para cuando se nos demande dar respuesta a nuestra fe y a nuestra esperanza. Como dice el apóstol Kefas o Pedro. En primera de Kefas o Pedro 3:14. Por otro lado, debemos procurar la unidad, mantener la unidad en el vínculo de la paz mientras sea posible, como dice Rab Shaul Pablo. Y para que esto funcione adecuadamente, es preciso tener cierto nivel de tolerancia. Es decir, mientras yo esté aquí diciendo que la verdad es absolutamente la que yo tengo, que las raíces hebreas que yo predico es absolutamente la verdad, en ese mismo momento obstruyo la verdad y la unidad en que todos los hermanos somos injertados en Israel. Siempre tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el punto de vista del otro lado tiene un valor también. Hay que sopesarlo, sopesar sus razones, tolerancia, mientras que sea por el honor del cielo y no la vanagloria personal. Y no es un secreto para nadie que las raíces hebreas de la fe, por muchos somos catalogados como apóstatas, otros como herejía, otros nos llaman judaizantes, hasta sectas nos dicen, desde el punto de vista de que la Reina Valera ha estimado el concepto de secta como algo diabólico o demoníaco. Y otros nos dicen que lo que predicamos y enseñamos no tiene base escritural. Preciso es entonces que lo que digamos aquí tenga que pasar y que resistir el testimonio de las escrituras. ¿Ok? Es decir, por toda la
la escritura que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rebatir el error y para instruir en justicia. Y así usted mismo puede juzgar si lo que nosotros consideramos una verdad bíblica, una voz profética que clama al cuello, donde hay algunos conceptos difíciles de entender, difíciles, es verdad, no hay duda, pero no imposible, cuando tenemos las herramientas adecuadas en nuestras manos. Cuando hablamos de las raíces hebreas de la fe del cristianismo, es imprescindible hablar de nuestro padre Abraham, considerado el fundador de la religión monoteísta. Abraham se dedicó a propagar la fe monoteísta en el mundo y así la pasó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y así pasó el torrente de la humanidad. Y en el periodo denominado patriarcal es importante destacar lo que son los pactos. Pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero más poniendo énfasis en el patriarca Abraham, porque él la pasa a su hijo y a su nieto. Por supuesto, antes de Abraham hubo un pacto muy importante, el pacto con Noé, pero fue un pacto general con toda la humanidad, donde ese pacto fue un pacto incondicional, porque el Eterno no le pidió a Noé que tenga que hacer nada, sino que hoy por hoy tenemos las 4 estaciones o las estaciones que están en diferentes países, y el sol sigue que saliendo, se sigue oponiendo, sale la luna. Es decir, es un pacto general con toda la humanidad. No así el pacto con Abraham. Y a menos que entendamos el pacto con Abraham, no podremos entender entonces ni el lugar, ni la naturaleza, ni el rol profético que Israel tiene en el plan de Dios. El Eterno tiene diferentes pactos. Cuando leemos y comenzamos a escudriñar las escrituras, pactos condicionales, pacto incondicional, pacto unilateral, ¿sí? Y lo importante de este pacto con Abraham es que en un momento determinado es un pacto condicional y después se convierte en un pacto incondicional. Y para eso yo le voy a pedir bastante paciencia si vinimos a aprender Torah, para que entendamos la riqueza, porque tenemos que trasladarnos 3700 años a Abraham, e inclusive más allá, cuando el Eterno hace ese pacto unilateral cuando le dice a la serpiente: en ti pondré enemistad entre ti y la mujer. De ahí viene a desarrollarse toda la historia de redención de la humanidad. ¿Qué es un pacto condicional? Un pacto condicional, ejemplo, Jeroboam, para los que anotan, Primera de Reyes 11:38. El Eterno le dijo a Jeroboam: si prestares oído a todas las cosas que te mandara y anduvieses en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, miren las condiciones que le ponen, yo estaré contigo y te edificaré casa firme y yo te entregaré a Israel. Este es un pacto condicional. Si Jeroboam no cumple lo que el Eterno está pidiendo, no le entregará la casa de Israel. Igualmente encontramos un pacto unilateral con el Eterno. En Bereshit, Génesis, capítulo 3, del 14 al 18, dice el Eterno: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un pacto especial, pero unilateral, en el cual Dios mismo se compromete a hacer una serie de cosas sin tener que depender absolutamente de ninguna criatura para lograrlo finalmente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dígale que está a su lado: qué bueno que vino aquí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que están aquí. Amén. Ahora vamos, y lo invito a viajar en el tiempo 3700 años aproximadamente, para poder analizar el pacto de Abraham y las implicaciones que tiene este pacto en las raíces hebreas de la fe del cristianismo. ¿Escuchó bien? Amén. Abraham y su pacto, las implicaciones que tienen las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Imagínense usted. Pero hay que destacar
que la Torá o la Biblia o las Sagradas Escrituras es una colección de libros hebreos escritos por hebreos que fue dada una cultura específica a un pueblo específico, con una mentalidad específica y con una perspectiva de la vida específica. Y eso es de gran importancia, porque a menos que nos esforcemos en comprender las Escrituras dentro del contexto hebraico en el cual se desarrolló, corremos el riesgo de interpretar mal las Escrituras y aplicarlas totalmente fuera de contexto, llegando a conclusiones doctrinales que podrían distorsionar las enseñanzas originales. Y como le dijimos, el Eterno hizo una promesa, asimismo por medio del cual de la simiente de la mujer haría surgir a alguien que se encargaría de dar un golpe mortal a la serpiente antigua. Todos podemos imaginar quién es ese alguien, ¿verdad? El Mashiach. Por tanto, a partir de esta promesa, el Eterno comienza a dirigir la historia redentora de la humanidad. Cuando en aquel momento trágico de la caída del hombre, el pecado se hizo presente como elemento oxidante, alienante y dañino en la naturaleza del hombre, como también de toda la creación, porque Pablo nos dice, porque sabemos que toda la creación gime una a una y hasta este momento continúa experimentando los dolores del parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Entonces la historia de Israel es la clave para comprender la acción redentora de Dios, que tiene su fundamento en su promesa dada justo ahí, en la tragedia más grande ocurrida en el mundo, el pecado del hombre. ¿Qué significa esto? Que si queremos comprender la acción de Dios, tendremos que hacerlo a través de un entendimiento apropiado, como aparece en las Escrituras y en la historia de Israel como plano profético, para poder entender la acción de Dios en el pasado, la acción de Dios en el presente y la acción de Dios en el futuro. Cuando miramos las Escrituras cuidadosamente, veremos que por medio de Israel vendría la revelación de Dios al hombre. Por medio de Israel vendría la palabra de Dios al hombre. Y por medio de Israel vendría la promesa y los pactos, y vendría aquel a quien se encargaría de dar el golpe mortal a la mujer, o a la serpiente antigua, perdón. Ignorar a Israel, sustituirlo, y en el peor de los casos tratar de eliminarlo, es uno de los más graves errores teológicos que se pudiera cometer, y que de hecho hoy aún se está cometiendo. Miren lo que dijo Mashiach. Yohanan, para los que lo anotan, 4:22, llamado popularmente en el mundo occidental como Juan. La salvación viene de los Judíos. La salvación viene de los Judíos. Observe, no dijo que la salvación pertenece. No dijo que la salvación viene de. No, Yohanan dijo, la salvación es de Dios, pertenece a Dios, pero Israel es el instrumento por el cual vendría el Mashiach, que garantizaría aquella salvación. Y Rab Shaul, como discípulo de Mashiach, dijo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach. Pablo, cuando trata de Mashiach, afirma lo mismo, que vino de Israel. O sea, es el instrumento escogido por el cual vendría el autor de la salvación. La palabra nos dice en Bereshit, Génesis 12, para los que anotan, y anoten, es importante. 12 del 1 al 3, lo siguiente. La promesa que le da el Eterno a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
Maldeciré a los que te maldicen y serás bendita en ti y será injertada en ti toda la familia de la tierra. ¿Escuchó? Amén. Toda, no casi toda, más o menos toda, no, todas las familias de la tierra. Amén. Baruch Hashem. Todas. Cuando analizamos este pacto hecho con Abraham, que va a ser el texto padre que nos va a hacer desarrollar esta conferencia, tres aspectos importantes a considerar. Primero, es Dios que busca a Abraham, no Abraham a Dios. Por lo tanto, el pacto abrámico es un pacto sobrenatural. Segundo, se le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, excepto que cumpliera Abraham esta demanda, las promesas que le serían, no serían obligantes para Dios si Abraham no cumplía la promesa. Por lo tanto, un pacto condicionado. Si no sales, no hay promesa. Si sales, aquí está la promesa. Y tercero, Dios promete una tierra, pero no le muestra la tierra a Abraham. Sal de tu tierra a una tierra que te mostraré. No se la mostró. Es decir, que Abraham creyó por fe. Salió de Ur, y en este sentido, el pacto con Abraham es un pacto de fe. Un pacto de fe, un pacto sobrenatural y un pacto condicional. Sin embargo, la Escritura nos dice que Lot, sobrino de Abraham, le acompañó en esa jornada, como aparece en Génesis 12:4, y lo exigido por el Eterno incluía que debía salir de su parentela, pero tenía a Lot al lado. Hasta que esa condición no fuese dada, no se le daban las promesas a Abraham. Y la Torah nos dice que esto ocurrió finalmente mediante un altercado que ustedes pueden ver en Génesis 13, del 1 al 13. Y Lot y Abraham se separan. Todas las condiciones divinamente ofrecidas o establecidas en la oferta de Hashem, Abraham, fueron satisfechas por Abraham. Y el pacto debe ser condicional para transformarse en un pacto incondicional. ¿Qué significa esto? Significa que sobre la base de la fe de Abraham y su obediencia, Dios estaría ahora obligado a cumplir todo lo que había prometido. Y justamente después que se separa de Lot, el Eterno le muestra y le dice en Génesis 13, el 14 al 18 lo siguiente: alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Luego el Eterno le dice, convertido este pacto condicional en incondicional por la fe de Abraham, le da una promesa y un ceremonial de confirmación de la promesa. Le promete el nacimiento a un hijo a Abraham, y existe entonces el pacto entre las partes para confirmar todo lo que ha sido prometido a Abraham. Y efectivamente le dice el Eterno a Abraham: un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15:4. Y entonces le muestra las estrellas en los cielos y garantiza de nuevo la promesa. En este punto, la Escritura nos muestra que Abraham creyó y se le fue contada por justicia. Pero en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 15, el 9 al 21, encontramos uno de los pasajes con más profundo que puede existir, que es el pacto entre las partes. Y hay que decirle a usted cómo era un pacto en la época de Abraham, porque al momento que nosotros no dominamos la cultura de ese momento, podemos estar estableciendo que el pacto es como hoy se hace: vamos por una notaría y firmamos ahí. No, y no había nada de eso. ¿Cómo se hacía un pacto en aquel entonces, en la época de Abraham? Se sacrificaban unos animales, se ponían de manera hilera, que hubiera un camino,
Uno se ponía en una punta, el otro se ponía en la otra, y mientras iban caminando para ponerse uno en el lugar del otro, iban hablando en voz alta las condiciones del pacto, para que se hiciera obligante. Y entonces el que fallaba en el pacto era la muerte, y por eso estaban los animales muertos. Así se hacía un pacto, y sobre ese pacto el Eterno va a hacer un pacto con Abraham. No podemos fallar en ese pacto, Abraham. Pero la Escritura nos dice que Abraham sacrificó los animales, la demanda que el Eterno le había pedido, como era un pacto en esa época, colocó los animales uno frente al otro, pero el Eterno no aparecía en la cita. Y Abraham, esperando a Hashem que apareciera por medio de su ángel para hacer el pacto como se hacía. Tú te pones aquí, yo me pongo aquí, hacemos el pacto, y aquí están los animales representando que si fallamos es la muerte. Y en todo eso, esperando, ya el olor de la sangre está impactando a las aves de rapiña. Abraham se queda dormido. Le cae un profundo sueño cuando cae la oscuridad, y Abraham queda profundamente dormido. Pero mientras estuvo dormido, tuvo un sueño profético de lo que iba a acontecer ahí. ¿Ok? Y efectivamente la misma Escritura nos cuenta que en medio de la oscuridad de la noche, una antorcha de fuego como un horno humeante estuvo paseándose por entre las dos hileras de los animales sacrificados, y Abraham roncando con ese profundo sueño profético, Michalian, de lo que estaba ocurriendo ahí, pero dormido. Mientras esto sucedía, la voz del Eterno le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué se desprende de este hecho importantísimo? Que previendo el Eterno que Abraham, al asumir las condiciones del pacto establecido, fallaría, y con él la muerte de su descendiente, el Eterno hizo el pacto por el mismo Abraham, para que ese pacto fuera eterno, incondicional. Bendito el Eterno. Es decir, cuando esto lo hace Hashem por Abraham para que no falle, es un pacto de gracia. Un pacto de gracia. Y para que no hubiese duda de la intención de Dios con respecto a su propósito de cumplir las promesas en Abraham, el Eterno confirma el pacto con el patriarca en Génesis 17:7, donde dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Ahora, cuando hablo de Génesis 12:1, donde están las obligaciones para Abraham y 7 bendiciones que te voy a cumplir, dice Hashem, si tú cumples las condiciones que te pongo. La primera es: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Por lo tanto, Israel como instrumento creado por Dios es la clave para comprender el programa profético y de redención de Dios. Debido a que por medio de Israel vendría aquella simiente de la mujer anunciada por el Eterno y prometida a Abraham, a través de quien todas las promesas serán cumplidas. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué estamos? Entonces, debido a la importancia de Israel como plan divinamente ordenado, es de esperar que ese mover espiritual del que le hablé al principio hará todo lo posible para anular a Israel, sustituirlo, aniquilarlo y, como dicen por ahí, tratar de borrarlo del mapa. ¿Para qué? Para que nuestro Dios, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, quede como mentiroso ante el mundo. Que el Eterno no va a cumplir las promesas, que es incapaz de la historia. Mis estimados y estimadas, esta es la verdadera razón del antisemitismo. Bien sea secular, bien sea política, bien sea religiosa.
En todo caso, la existencia de Israel queda unida al pacto abrahámico, y ese pacto es lo que explica su existencia y supervivencia sobrenatural. Pero está la séptima promesa, de las 7 que se le da en Génesis, dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Hashem llama a Abraham, cuando llama a nuestro padre Abraham y le pidió que saliera de Ur de los Caldeos, no es rechazando o despreciando el resto de la humanidad, sino por el contrario, estaba ideando un plan para alcanzar a toda la raza humana. A toda la raza humana. En otras palabras, la elección de Abraham y de Israel es el medio por el cual todas las naciones también pudieran ser bendecidas. Y debido al alcance y el tamaño de esa promesa, es que el pacto de Abraham es un pacto mundial, es un pacto universal. Consecuentemente, todos los gentiles y naciones que quieran formar parte del programa de redención de Dios lo harán sobre la base del pacto abrahámico. Y por ese pacto es que hoy usted está presente en esta comunidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso. Y cuando vamos a las raíces originales de la fe, a la raíz original de la escritura, y vemos la expresión: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, ¿qué nos dice el hebreo? Y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Mira, y serán injertadas en ti todas las familias del Eterno, de la tierra. ¿Qué hace esto? Que nos conecta directamente con Rav Shaul Pablo cuando dice: pues si alguna de las ramas fueron dejadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, has sido hecho participante de la rica raíz de la savia natural. Romanos 11, 16 al 21. Es decir, Pablo está diciendo: Yeshua HaMashiach introdujo un recurso tan especial que permite a las naciones gentiles que sean injertadas en Israel por sus méritos. Dice Pablo a los gentiles que creyeron en el Dios de Israel y en los méritos del Mashiach, que le dio ciudadanía a los gentiles, y dice: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano del pueblo escogido y miembro de la familia de Dios. Efesios 2:19. En virtud de la inclusión de los gentiles dentro del pacto, que cuando estos reciben y aceptan los méritos del Mesías, tienen acceso a las provisiones del pacto, no para constituir un pueblo separado o sustituto de Israel, sino que juntamente como Israel son herederos de las promesas y pasan a tener a Abraham como padre común. A Abraham como padre común. Pablo después dice: y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois heredero según la promesa. Denle un aplauso. Sobre estas declaraciones de Pablo, estas declaraciones bíblicas, podemos decir entonces que si queremos avivamiento, judíos y no judíos, tenemos que reconocernos mutuamente como miembros del mismo cuerpo y coheredero de una misma promesa. Si no, en nuestro entender, Shaliah, no habrá verdadero avivamiento. No habrá verdadero avivamiento. Mientras estos dos pueblos, que ya legítimamente son hechos un solo pueblo, según Pablo, que ya se fusionaron legalmente, al que Pablo llama la unidad del Espíritu, el verdadero avivamiento no vendrá. Pasaremos el tiempo, Shaliah, arando en el mar. Y quizás seamos la generación que no sea digna de ver la llegada del Mashiach. Pero la
bendición de Abraham fue transferida a su hijo Isaac. Dice la Escritura: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente. Pablo, nuevamente Pablo, Rab Shaul, el apóstol de los gentiles, dice en Gálatas 3:16, no dice y a su simiente como si fuera mucho, sino en singular, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Baruch Hashem. Eso. Amén. Mira por dónde viene el pacto con Abraham. Y Pablo hablando de ese pacto. Por lo tanto, sobre la interpretación de Pablo, el pacto abrahámico es mesiánico, es decir, fue hecho con el Mashiach de Israel y Salvador del mundo. Pero el Eterno también confirmará por medio de Isaac, luego a Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Dice lo siguiente en Génesis 35, el 9 al 13, los que anotan: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti. Amén. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti. Mire, una nación y conjunto de nación procederán de ti. De nuevo la promesa. De nuevo la promesa. Pero ¿cuál es el conjunto de naciones que habla Jacob? De nuevo, si tomamos las raíces hebreas de la fe, vamos a entender de qué nos están hablando. El hebreo nos da la solución. Conjunto de naciones procederán de ti. Dice Goy Bukahal Goy. Esto es una nación y congregación de gentiles, dice Jacob. Ahora, ¿cómo es posible que de Jacob, que es Israel, procederán congregaciones gentiles? ¿Cómo es posible? Bueno, la clave está en comprender la naturaleza de la bendición que le va a impartir Jacob a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y el momento que va a impartir la bendición, el mayor que es Manasés y el menor que es Efraín, Jacob cruza las manos y le da la bendición al menor. Y José dice: padre, te has equivocado, no es así. No, hijo, no me he equivocado. Lo sé, dice Jacob. Él vendrá a ser un pueblo, Manasés, y también será engrandecido. Pero su hermano Efraín, el menor, será más grande, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Baruch Hashem. Multitud de naciones. Baruch Hashem. En hebreo, multitud de naciones es Bexao Yiyei Melo Hagoyim. Melo Hagoyim. Esto quiere decir, a su posteridad vendrá a ser una plenitud de gentiles. Entonces, por Efraín comienza a rodar el plan de redención de Israel para todas las naciones. El pacto abrahámico comienza a correr entonces por las 12 tribus de Israel, y comienza a desarrollarse la historia de nuestro pueblo. Y así llegamos al rey Saúl, pasamos por David, llegamos a Salomón. Salomón pactó con cientos de ciudades-estado, tomó para sí 700 mujeres y 300 concubinas. Estas llenaron a Jerusalén de altares paganos, y ello atrajo la ira del Eterno. Pero Salomón tenía un hombre importante en su gobierno llamado Jeroboam, descendiente de Efraín. ¿Se recuerdan de Efraín? Amén, amén. ¿Ah? Hijo de Jeroboam. Y en el camino, Jeroboam es presentado ante ahí el profeta, y en una reunión secreta y misteriosa, el profeta ahí quita su capa, la rompe en 12 pedazos para decirle a Jeroboam, Primera de Reyes 11 del 28 al 40, para los que anotan.
Le dice: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, el Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y a su hijo daré una tribu. Después de la muerte de Salomón, nos muestra cómo se efectuó la división, que aparentemente parece por causas políticas, pero atrás está la mano del Eterno, llevando a cabo todo esto. Y a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, que no es Jeroboam, Roboam comienza a ponerle carga a las 10 tribus, que es la casa de Israel. Y ahí comienza la separación de Israel en 2 casas. La casa de Efraín, que es la casa de Israel, ¿sí? Y la casa de David, que es la casa de Judá. Entonces ahora vemos 2 pueblos divididos, pero no vemos plenitud de gentiles. ¿Cómo se cumplió esta profecía de plenitud de los gentiles? Bueno, el Eterno prometió a Jeroboam que si permanecía obediente a su palabra, él le cumpliría la promesa. Pero Jeroboam no permaneció fiel y cayó en idolatría. El profeta Oseas, hablando de la casa de Israel, que son las 10 tribus, porque la casa de Judá son 2 tribus, David y Benjamín. Dice el profeta Oseas 2:12: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y lo describe como mezclado con las demás naciones. De aquí aprendemos que Efraín perdería su cultura divinamente revelada y se convertiría, hablando, en una nación gentil. Y el profeta Amós dijo más: haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Todas las naciones. ¿Y qué nos dice la historia, mis estimados? Que en el año 722 a 725 ante el Mesías, ya el Eterno tuvo suficiente con la casa de Israel e hizo que fuera zarandeada por todo el mundo. Asiria invadió a Israel y se cumplió lo que le fue dicho al profeta Jacob, y a nuestro patriarca Jacob, que formaría multitud de naciones. Desde entonces la casa de Israel fue juzgada por Dios y permitió la conquista y destrucción de Israel, y 10 tribus de las 12 que ven Israel fueran esparcidas por el mundo. Aquí comienza a verse la plenitud de gentiles que había hablado el patriarca Jacob, y a estas 10 tribus se le fue denominada las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Escuchó? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así pasó también con la casa de Judá, pero su exilio duró 70 años. Pero la casa de Israel hasta hoy está perdida, esas 10 tribus que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la Escritura nos habla de tiempo de restauración hermosos. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Más que todo, la casa de Israel, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ya se cumplió la profecía de Jacob. Plenitud de gentiles regados por el mundo. ¿Te recuerdas la frase de Pablo que dice: ha acontecido en Israel un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo? Quiero decirle que toda esta plenitud de gentiles viviendo entre naciones gentiles será encontrada de nuevo y traídas de vuelta. amén, Traídas de vuelta. amén. El profeta Oseas dice: y sucederá que en lugar donde se le dice no sois mi pueblo, se le dirá sois hijos del Dios viviente. Pablo, otra vez Pablo, dice, como también dice el profeta Oseas, y en lugar donde se le dijo vosotros no sois mi pueblo, allí también serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Romanos 9, 20 al 26. Amén. Pablo, citando la profecía de Oseas, nos revela la realidad de que Dios está llamando no solo a los judíos, sino a los gentiles esparcidos por el mundo, a las 10 tribus de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén.
De modo que existe una relación profética entre lo que sucedió en el primer siglo, cuando Pablo está viendo todo ese avivamiento, hasta lo que hoy está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque hoy una gran cantidad de gentiles está respondiendo a la promesa o al llamado popularmente evangelio, y muchos están siendo llamados a regresar a sus raíces hebreas. Amén. Ciertamente, a pesar de la enorme herencia israelita por el mundo, no podemos afirmar que todos los gentiles que se convierten al Dios de Israel por los méritos de Mashiach provienen de la casa de Israel. Pero si estamos diciendo que tenemos una enorme masa de gentiles, uno quizás con herencia o ascendencia hebrea, otros que necesitan saber de su herencia y otros buscando su rol profético que Dios le ha asignado. ¿Qué significa restauración de las raíces hebreas del cristianismo? ¿Qué significa? Mis estimados, el cristianismo proviene de Israel, proviene del judaísmo del cual nace históricamente, y es nuestro entender que en la medida que se va dando una gran restauración de todas las tribus de Israel, las 10 tribus perdidas, esa misma medida, una maravillosa restauración dentro del cristianismo protestante está ocurriendo en estos momentos. Amén. Así es. ¿Qué daño ha sufrido lo que conocemos como iglesia cristiana, que tiene que ser restaurada? ¿Qué ha perdido la iglesia cristiana que tiene que ser restituida y restaurada? Bueno, la historia de Lutero nos dice que sí hubo un daño, porque hubo una reforma de Lutero. Pero usted me dirá, ¿pero ya no ha sido sanada la herida? Nosotros pensamos que no, no completamente. Hay un área que necesita ser traída de vuelta a lo que un principio fue el programa de Dios para los gentiles. ¿Qué área es esa? Nosotros pensamos que esa área es las raíces hebreas de la fe del cristianismo, que hasta hoy no ha podido recuperarse ni en doctrina ni en práctica. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué significa el término raíces hebreas de la fe cristiana? Bueno, por los momentos he terminado mi primera parte, para darle entonces la ocasión a mi estimado Shaliat Caleb Soto, si no hay un intervalo, para entonces en mi segunda tanda responder qué significa el término raíces hebreas de la fe del cristianismo. Baruch Hashem. Muchas gracias.